Noches, estimada licenciado. Mi nombre es Alexandra Jaime, estudiante de la carrera de Derecho, modalidad distancia y en línea, y hoy voy a presentar el tema de la normativa de la aplicación para el desempeño en el patrocinio de las causas. Para esto, vamos a abrir la exposición con el subtema de qué es la deontología jurídica. La deontología jurídica, como ya lo expliqué en la diapositiva, es el conjunto de principios éticos y deberes que de la misma forma debe cumplir en este caso un abogado durante el ejercicio de su profesión. La finalidad de la deontología jurídica es que estas personas puedan actuar con principios o también conocidos como valores, que son la honestidad, la responsabilidad, y también, ¿por qué no?, el respeto a la ley y sobre todo el respeto y el compromiso a la justicia. Para esto me gustaría esta parte ejemplificarla ejemplificarla para que se pueda entender mejor. Entonces, es, por ejemplo, cuando un abogado defiende a su cliente y para ello presenta lo que son las pruebas falsas, que vemos que también pueden llegar a ese punto de presentar lo que es las pruebas falsas, y con la finalidad de ganar el juicio. Entonces, de esta forma podemos ver cómo el abogado incumple y falta el respeto a lo que es la justicia y la ley, dejando de lado sus valores éticos. Luego nos dice qué es el patrocinio de las causas. Y para esto nos dice que es la representación y defensa también asimismo que un abogado brinda a una persona ante un juez o ante también los tribunales, en este caso, para proteger sus derechos e intereses. Y para esto también, esta parte también la voy a mostrar con un ejemplo para que se pueda entender mejor y podemos verlo cuando una persona tiene un conflicto por una herencia, digamos, el ejemplo. Y en este caso, para el tema de las herencias, siempre se ha visto que se contrata un abogado eh, para que él presente lo que es, para que él a este cliente lo represente en esta parte durante todo el proceso judicial. Entonces, de esta manera podemos ver aplicado lo que es el patrocinio de las causas. Ah, Luego tenemos como el siguiente tema em, el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria de los abogados en el patrocinio de las causas. Y dentro de ella podemos ver el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación básicamente es el reglamento que se aplica a todos los abogados y también a los abogados que representen a sus clientes en los procesos judiciales. ¿Cuál es el propósito de esta parte? El propósito de esta parte es controlar que se ejerza lo que es su profesión de manera correcta y asimismo sancionar las faltas disciplinarias cuando el abogado falte alguna de estas, entonces poder aplicar y sancionar las faltas disciplinarias cuando lo corresponda. Entonces, para esto, un ejemplo puede ser cuando un abogado abandona lo que es el proceso sin justificación. Y también de esa forma vemos que cuando un abogado abandona lo que es su proceso, perjudica también a lo que es su cliente. Entonces, este puede tener lo que sé yo, la sanción de poder ser investigado con base al reglamento que ya ha sido impuesto. Luego tenemos el objetivo. El objetivo del reglamento. Entonces, aquí vemos que em, establece que las normas para aplicar el régimen disciplinario previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, eso significan las COF. Entonces, un ejemplo de esto sería que indica cómo la persona, perdón, cómo la autoridad la autoridad cómo debe actuar la autoridad cuando un abogado comete alguna falta, o sea, cómo ésta debe proceder cuando un abogado tiende a cometer una falta. Luego nos dice regular el procedimiento para investigar infracciones disciplinarias. Y para esto podemos verlo cuando un ciudadano presenta, qué sé yo, una denuncia contra un abogado. Entonces, el reglamento explica cómo debe realizarse esta investigación. Entonces, el reglamento va explicando cómo deben actuar frente a ante estos casos. El 3 nos dice, permitir que el Consejo de la Judicatura ejerce el control disciplinario. Entonces, esto lo podemos ver si un abogado, tal vez de alguna forma, em,
este, recibe una suspensión del Consejo de la Judicatura, entonces este es el encargado expresamente de que esa sanción se cumpla. O sea, él tiene completamente en sus manos la autoridad de poder aplicar la sanción y asimismo em, de poder seguir, hacer el seguimiento de que esta sanción pueda cumplirse. Y como cuarto, nos dice establecer el procedimiento para revisar las sanciones impuestas. Para esto es muy, para explicarlo también a esto, puede ser, digamos, cuando un abogado considera injusta una sanción, entonces puede solicitar que sea revisada. También el abogado puede, si, como ya lo dice, si ve que una sanción ha sido aplicada de manera injusta, que no se la merece, que no lo merece la situación por la que está pasando, entonces él puede solicitar que esta sanción sea revisada. Ya, luego tenemos potestad disciplinaria. Y la potestad disciplinaria nos dice que es la autoridad principal para investigar y también sancionar disciplinariamente a los abogados y abogadas. Es el Consejo de la Judicatura. Los jueces solo pueden imponer ciertas sanciones para mantener el orden durante el proceso. Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si un abogado falta el respeto al juez, yo que sé, en una audiencia puede ser, el juez puede imponer una medida inmediata. Él puede, está en sus manos poner o realizar un control hacia esa falta, ya sea que ésta sea grave o pequeña. El caso pasa al Consejo de la Judicatura. O sea, si en este caso la falta llega a ser bastante grave, entonces el completo control lo tiene lo que es el Consejo de la Judicatura. Y por último tenemos sujetos disciplinarios y nos dice corresponde a todos los abogados, tanto en libre ejercicio como quienes trabajan en instituciones públicas o privadas. Entonces, todos los abogados pueden ser investigados, ya sea que trabajen, como ya lo mencioné, en instituciones públicas o privadas, independientemente de las instituciones en las que trabajan, estos pueden ser investigados. Un ejemplo de esto sería como cuando un abogado que trabaja, por ejemplo, para el ministerio también debe cumplir estas normas, o sea, que así como el abogado tiene sus derechos, también tiene sus deberes, entonces tiene que hacer cumplir estas normas y al no cumplir las normas también puede ser sancionado, al no cumplir los deberes que se le establece, las cosas que él debe cumplir. Luego tenemos los principios rectores. Y para los principios rectores vemos como primer principio el principio de la legalidad. El principio de la legalidad nos quiere decir que nadie puede ser sancionado por una conducta que no está previamente establecido como infracción de la ley. Y esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, no se puede, qué sé yo, poner una sanción a un abogado o castigarlo por una conducta que la ley no considera una falta disciplinaria. Entonces no puede aplicarse este principio. Luego tenemos como siguiente el principio de presunción de la inocencia. Y la presunción de la inocencia trata básicamente de que todo abogado se considera inocente hasta que exista una solución firme que demuestre lo que es la parte de su responsabilidad. Entonces, para un ejemplo de esto sería una denuncia, por ejemplo, que se aplique, no significa que el abogado ya sea culpable. Luego tenemos el debido proceso y en el debido proceso quiere decir que durante la investigación deben respetarse todos los derechos del abogado, como presentar pruebas y ejercer también lo que es su defensa. Entonces debe ser completamente en esta parte poder resaltar lo que es el respeto. Y esto lo podemos ver cuando antes de sancionar a un abogado debe permitirse explicar su versión de los hechos. O sea, ellos también tienen voz y voto de poder decir qué pasó en este caso o en la situación que está aconteciendo. Luego tenemos el principio de la proporcionalidad y el principio de la proporcionalidad es que la sanción debe ser adecuada, debe ser adecuada, o sea, debe calzar a la gravedad de la falta. Entonces, no sería correcto suspender a un abogado por un simple error administrativo.
Entonces, eso también hay que tener bastante en cuenta. Luego tenemos la interpretación de las normas. Y la interpretación de las normas es básicamente las autoridades deben aplicar las normas buscando siempre la justicia, o sea, poner por delante lo que es la justicia, la verdad y asimismo la protección de los derechos de las personas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si existe una duda sobre cómo interpretar, yo que sé, una norma, debe elegirse la opción que garantice el proceso justo. Entonces, por delante está lo que es la justicia, la verdad y asimismo la protección de derechos de las personas. Y por último, tenemos la prohibición del doble procedimiento. Esto quiere decir que un abogado no puede ser sancionado, no puede ser sancionado dos veces por la misma falta. Entonces, un ejemplo de esto sería si ya un abogado fue sancionado por una determinada conducta, por un determinado accionar, no puede abrirse otro proceso disciplinario de la misma causa y de la misma forma. Entonces, esto trata la prohibición del doble procesamiento. Entonces, la finalidad de la sanción disciplinaria, o sea, el objetivo es que las sanciones buscan prevenir nuevas infracciones y corregir conductas promoviendo en el ejercicio ético de la profesión. Entonces, es bastante importante eso. Luego tenemos lo que nos dice el artículo 330. Y nos dice deberes de los abogados. Tenemos actuar en servicio de la justicia, actuar con ética, defender conforme a la ley, orientar a su cliente, cumplir sus obligaciones, mantener lo que es la reserva del proceso, es decir, en esta parte que cuando un abogado está defendiendo un caso, poder qué sé yo, mantener reservado lo que son las pruebas, evidencias, em, em, hechos que ha recolectado durante el proceso, entonces poder tener reserva, identificar escritos, denunciar lo que es el ejercicio legal, respetar asimismo la autoridad, las autoridades judiciales, tener por delante, como siempre digo, el respeto y cumplir las obligaciones legales. Estos vendrían a ser los deberes del abogado, que los podemos buscar en el artículo 330. Y ya el artículo 331 nos habla sobre, en cambio, los derechos de los abogados. O sea, los abogados también tienen derechos dentro de algún proceso judicial. Y dentro de ellos dice defender a su cliente, fijar sus horarios, renunciar al patrocinio, exigir el pago de los honorarios, informar su renuncia, exigir el cumplimiento de horarios judiciales, ser atendidos por las autoridades y por último recibir un trato respetuoso. Esta ha sido mi exposición, espero que haya quedado claro, agradezco por su amable atención.